Buenos días, amada Iglesia del Señor. Estamos a 5 minutos del mediodía, así que estamos bien en el buenos días. San Mateo capítulo 5, versículos 10, 11 y 12. Mateo capítulo 5, del verso 10 al 12, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, estamos reunidos, Señor, y sentados a su preciosa mesa, Señor, delante de usted, para ser ministrado a través del alimento que viene a través de su palabra. Gracias, nuestro Padre Celestial, porque este es el alimento que nutre nuestro ser interior, que fortalece todo nuestro espíritu, nuestra alma, y vigoriza también nuestro cuerpo y lo hace también saludable. Gracias, Señor, gracias por tanta bendición de exponernos al consejo de su palabra. Gracias porque la iglesia, los niños, nuestros niños, también son expuestos a ella, Señor, para crecer también en esta senda gloriosa que usted nos propone por delante. Muchas gracias, Señor. Rogamos su bendición sobre todos los presentes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy día, hermanos, llegamos a la bienaventuranza número 8. Esta es una bienaventuranza doble y que concluye la sección de las bienaventuranzas, pero de ninguna manera concluye el Sermón del Monte, que con la ayuda, la gracia del Señor, esperamos predicar ya desde el próximo domingo, Dios mediante su gracia, todo lo que el Señor enseñó en esa maravillosa enseñanza del Sermón de la Montaña, pero en esta primera parte han sido las bienaventuranzas. Y lo hemos dicho, no podemos cansarnos de decir que todas las bienaventuranzas que tenemos y que hemos revisado durante 7 domingos son contrarias al pensamiento del hombre. Todo lo que se nos dice es contrario, es contracultural, es contra de lo que la sociedad promulga y desea como estilo de vida. Y esta bienaventuranza, o sea, ser feliz, ser dichoso, por aspecto que el mundo nunca va a ir a buscar para lograr la felicidad. Sin embargo, el Señor en su palabra nos ha dicho que nosotros vamos a ser felices, dichosos, si somos pobres en espíritu,
si lloramos, si somos mansos, los que tenemos hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón y los pacificadores. Todo esto es totalmente contrario a lo que promulga el mundo. Totalmente diferente. Y ahora viene la última bienaventuranza, que como he dicho es una bienaventuranza doble, y dice que van a ser dichosos y felices los que padecen persecución y vituperios. Insisto, la última bienaventuranza nos dice que van a ser felices y dichosos, en el verso 10, los que padecen persecución, y en el versículo 11, los que sean vituperados. Ahora, ya cuando uno ve esto, coloca los pies bien en la tierra y de pronto ve que la vida del creyente no es muchas veces como se estila en muchos círculos, que al parecer no van a haber dificultades, problemas, sino que todo será y estará bien. Pero acá el Señor nos pone los pies sobre la tierra y nos dice en el versículo 10, en la primera partecita, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de ser justos, o por andar en el camino de la justicia, o por andar por el camino de Dios, o por el hecho de estar en Dios. Dice que van a ser bienaventurados porque van a padecer persecución. Ahora, para los judíos y para la sociedad de aquel tiempo, la persecución y el sufrimiento eran indicativos de que Dios estaba desagradado de la persona. La sociedad de aquel tiempo entendía que si alguien estaba sufriendo era porque Dios estaba desagradado de esa persona. Y ahí tenemos un ejemplo, pero muy claro en la palabra del Señor, en el patriarca Job. Porque cuando Job se quejó de su situación, sus amigos, sus 3 amigos, le acusaron de que él había hecho algo malo, en circunstancias que Job no había hecho nada de malo. De hecho, el segundo de los amigos de Job, Bildad, le dice: he aquí Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. Entonces, la propuesta, el razonamiento, es que Dios envía, o más bien permite, la entrada de las calamidades o de los problemas en la vida a las personas malvadas. Y si alguien está sufriendo algo contrario en la vida, una contrariedad, una persecución, contextualizando a lo que hoy día vamos a ver en la palabra del Señor, tiene que ser porque es una persona malvada. Ese era el concepto de antaño, que es la teología de la retribución divina. O sea, Dios
favorece cuando los suyos andan en su camino y castiga cuando las personas no andan en su camino. Lo cual, en cierta medida, podría, ¿no es cierto?, verse por la experiencia que es así, pero no siempre, ya que Dios no siempre en lo que Él hace trabaja de esa manera. ¿Y por qué Dios no trabaja de una manera así como establecida y que nosotros podamos pensar que así es? Simplemente porque los caminos del Señor son inescrutables. Los caminos del Señor no se conocen de la manera que muchas veces pensamos que son o inferimos que podrían ser de esa manera. Ahora, este pensamiento de la retribución también estaba en el Nuevo Testamento. Y ustedes deben recordar la historia de los mismos discípulos cuando hablaron de un ciego y vinieron delante del Señor y le preguntaron, ¿y este nació ciego? Porque ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Cómo dijeron? ¿Él o sus padres? Entonces, la sociedad del Antiguo Testamento, como ejemplo el patriarca Job, y después en el ministerio del Señor Jesucristo, tenían el mismo concepto de la teología de la retribución. Sin embargo, nosotros, si miramos la palabra del Señor, hoy día la Escritura habla de que los santos, de que los fieles, de que los hijos del Señor padecerán persecución. Y no es porque ellos estén recibiendo un castigo de parte de Dios. Entonces, es ahí donde la teología de la retribución no encaja a cabalidad, aunque muchas veces Dios trabaja de esa manera, pero como dije anteriormente, los caminos del Señor son inescrutables. Entonces, cuando uno llega a esta área tan difícil tal vez de predicar como es que los creyentes, los siervos del Señor, las siervas del Señor van a recibir o padecer persecución, vienen las interrogantes. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón que los creyentes van a recibir o padecer persecución? Bueno, simplemente es porque los no creyentes y los cristianos mundanos, lo voy a explicar un poquito más adelante, no toleran a los creyentes. Y por ahí parte la persecución. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Salmo 37, versículo 14, que dice, los impíos desenvainan espada y entensan, o sea, dan intensidad a su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto corazón. Ahí tenemos una cita del Antiguo Testamento que nos habla que los no creyentes, que los cristianos mundanos no toleran a los cristianos y desde ahí parte la persecución por la causa de la justicia. Muy importante, muy importante. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es importante, hermano, darnos cuenta que esta persecución
es por causa de nuestra lealtad a la persona de nuestro Salvador. Porque alguien puede decir, yo estoy sufriendo persecuciones, están hablando de mí, me están echando una peladita y no sabe cuánto estoy sufriendo, pero es probable que sea por nuestro propio parecer o nuestro camino natural o porque como seamos como personas. Y que alguien se haya tomado el derecho de hablar de nuestra persona en circunstancias que no tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, esta persecución no tiene que ver como resorte, como resultado de lo que nosotros hacemos en nuestra vida natural, sino que tiene que ver con respecto, reitero por segunda vez, nuestra lealtad a la persona de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La condición espiritual de nosotros los creyentes es totalmente contraria a la del mundo, hermano. Eso tiene que quedar muy establecido. Juan capítulo 15, versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces nosotros no somos del mundo. ¿Ah? Porque el Señor nos tomó del mundo y como Él nos sacó del mundo, el mundo nos aborrece. Diga conmigo, no soy del mundo. Así de simple. Y por eso las personas del mundo nos aborrecen. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a nuestros corazones, Él nos santifica, Él nos aparta, nos ha separado para Él. Y luego en la oración de Juan 17, 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Si nosotros fuésemos del mundo y tuviéramos la práctica de los no creyentes, de los mundanos, el mundo aplaudiría nuestra forma de vida. El mundo estaría conforme con nosotros. Sin embargo, el mundo, cuando hablo del mundo, me estoy refiriendo a las personas que no tienen a Dios en su noticia, nos aborrecen porque nuestra vida es un contrasentido para ellos, porque somos diferentes, porque no practicamos lo que ellos practican. Entonces, el hecho de identificarnos con nuestro Señor Jesucristo es la causa que el mundo nos rechace. La identificación que cada uno de nosotros tenemos con Cristo es el motivo que el mundo nos rechace. Ahora, el Señor cuando anduvo en su ministerio terrenal, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero en Juan 3:19 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces ahí ya empieza a haber una diferencia fundamental en la vida, partiendo en la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y los que estamos a la par de Él y que somos ahora hijos del Señor. Además, recordando un poquito la bienaventuranza, el mundo no nos puede amar porque nosotros somos pobres en espíritu. O sea, nosotros vemos nuestra incapacidad y dependemos del Señor. El no creyente se cree autosuficiente. Amén. El mundo no puede amar porque nosotros lloramos y sentimos dolor por el prójimo y sentimos dolor
cuando la obra del Señor es vilipendiada y sentimos dolor y lloramos, cuando la gente es apática por las cosas de Dios y lloramos. Sin embargo, el mundo es engreído con el prójimo y con las cosas del Señor. El mundo no puede amar a los mansos que se doblegan a la voluntad de Dios, porque ellos nunca se sujetan al Creador. El mundo no puede amar a los que tienen hambre y sed de justicia, porque el mundo es injusto en su condición natural. Estoy rápidamente mirando un resumen tan escueto de la bienaventuranza. El mundo no puede amar a los de limpio corazón porque ellos son perversos. Y el mundo no puede amar a los pacificadores porque aunque buscan la paz, no la pueden encontrar a causa de su condición pecaminosa. Entonces, al mirar la bienaventuranza, claro que sí, que el mundo no va a congeniar con los creyentes, hermanos, porque estamos totalmente en situación diferente respecto a la vida que llevan ellos y la vida que llevamos nosotros. Dice Juan 15:21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, aquí nos damos cuenta de la situación que nosotros vivimos. Vivimos en una situación de conflicto con personas no creyentes y con de pronto creyentes mundanos. Y alguien dirá, oh, ¿y habrán creyentes mundanos? Si son creyentes mundanos, entonces no son salvos. Tengamos cuidado porque nadie tiene el libro de la vida. Amén. No podemos osar de pronto de ser tan fáciles para decir este es creyente o no creyente, porque el único que lo sabe es el Señor. Sin embargo, si nosotros miramos la historia de Lot, usted se dará cuenta que la Biblia habla del justo Lot. Sin embargo, el justo Lot era tan mundano que cuando se fue haciendo sus carpas para la ciudad de Sodoma, él se afincó, hizo su residencia en la puerta de la ciudad. Y eso tiene mucho que ver, hermano, con un estilo de vida. Y no solamente tomó el estilo de vida de esa ciudad, sino que todos los pormenores que usted encuentra en la vida de Lot, usted lo ve como un hombre identificado totalmente a la sociedad de aquel tiempo, de tal manera que fue capaz de tener amigos mundanos y ofrecerle a sus amigos a sus hijas. Entonces, ahí tal vez encuentre razón cuando hablo de pronto de creyentes mundanos, que si alguien pudiese estar en esa condición, que la gracia del Señor lo alcance y pueda reaccionar a vivir, ¿no es cierto?, y volverse de ese camino. Pero los mundanos, y también se lo voy a explicar más adelante, son los que provocan de pronto esta persecución. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:12, Pablo le dice a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es la primera parte del verso 10. La segunda dice, o la primera, y ahora voy a la segunda también, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora ya viene la bendición en este primer verso, porque de ello es el reino de los cielos. Qué extraordinario, hermano, porque a pesar que de los creyentes experimentemos persecución por causa de nuestra lealtad a la persona de nuestro Señor Jesucristo, qué interesante saber que nosotros ya estamos en el reino de los cielos. Ya estamos experimentando el reino de los cielos. ¿Cuándo el reino de los cielos hizo su invasión a la tierra? Pregunto. ¿En qué momento? Cuando el Señor vino en su ministerio terrenal, el Señor dijo, el reino de los cielos, diga conmigo, el reino de los cielos entre vosotros está. Entonces, en medio de las persecuciones, en medio de la angustia, en medio de las debilidades, por causa de nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, no por otra causa, insisto, hago esta diferencia, hermano, en el Señor, nosotros ya estamos experimentando el reino de los cielos, ya estamos insertos en el reino donde el Rey de Reyes y Señor de Señores está atento a nuestras vidas. Dice el Salmo 56, versículo 8, que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, aunque me gusta mucho la 60, pero para entenderlo mejor, leo esa versión. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Si nosotros estamos insertos en el reino del Señor, en el reino de los cielos, o el reino de Dios, que son palabras sinónimas, amados hermanos, nunca nos confundamos con esto. Hay controversia ahí en los estudiantes de la Escritura, no, es lo mismo. El reino de los cielos con el reino de Dios. Nosotros estamos insertos en el reino de los cielos, en el reino del Señor desde el momento de nuestra conversión. Bueno, estamos viviendo en la bendición de Él, que Él lleva la cuenta de todas nuestras angustias. Digámoslo todos juntos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios tiene en cuenta toda persecución que el hombre, la mujer creyente, padece a causa de la justicia, a causa de su lealtad al Señor. Qué impresionante, qué durísimo para los enemigos de la fe es hacer llorar a un cristiano a causa de la justicia. La Escritura dice, el profeta Zacarías en el capítulo 2, versículo 8, dice estas palabras: porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Así es la defensa total, profunda, al 100% que hace Dios en su reino, a la cual no tiene inserto nosotros cuando padecemos persecución, porque
Qué lindo esto. Dígalo conmigo, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Ahora los enemigos de la fe de pronto se gozan haciendo sufrir a los domésticos de la fe, a la familia de la fe. Pero Dios va a actuar a favor de nosotros y en contra de ellos, hermanos, porque Dios no es justo. Dios, amados hermanos, es un Dios justo. Segunda de Timoteo 4:14, Alejandro, el caldelero, dice Pablo a Timoteo, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ah? ¡Qué bendición! Hermano, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, pero de nosotros es el reino de los cielos. Y este reino de los cielos es tan importante porque en Colosenses el apóstol Pablo dice, el cual nos ha trasladado del reino de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos por favor al versículo 11. Recuerde que esta es una bienaventuranza doble, pero son muy parecidas, porque los que padecen persecución, generalmente nosotros lo podemos ver como algo crítico en la vida, especialmente la iglesia del primer siglo. Hay un libro de más de 300 páginas que habla de la persecución de la iglesia del primer siglo, impresionante ese libro, hermano. Nosotros no nos imaginamos cómo recibieron persecución por causa de la justicia los cristianos, especialmente del primer siglo. Sin embargo, esta bienaventuranza doble, aquí en el versículo 11 dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, no solamente hay persecución contra los cristianos, sino hay vituperio. Hay vituperio. Y la palabra vituperio tiene algunos sinónimos: insultos, injurias, ofensa, mentiras, humillaciones, entre otros sinónimos. Insultos, injurias, mentiras, ofensa, humillaciones. Ahora, tal vez no hay un acoso físico así como, por ejemplo, el martirio de Esteban en una persecución a un cristiano. Pero bien puede ser que por la causa de él, por la lealtad al Señor, os vituperen y os persigan. Ahora, lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si lo hicieron con el árbol verde, si lo hicieron con la persona del Salvador, mintiendo descaradamente contra él, ¿qué más queda respecto a nosotros si tenemos lealtad al Señor, hermano? Ustedes recuerdan que nuestro Señor en su ministerio terrenal estuvo echando y expulsando demonios. Y dice la Escritura que Él lo hacía por el poder del Espíritu. Y la gente estaba admirada, estaba asombrada de la obra que nuestro Señor hacía y de las señales. Y los fariseos, y aquí vienen los pseudo religiosos, dijeron a la gente: no crean lo que está haciendo, porque no echa demonios por el poder del Espíritu, sino por Belcebú. Ese es el pecado imperdonable.
que dijeron que nuestro Señor Jesucristo es un aliado del demonio, era un endemoniado. Y por eso ese pecado hecho al Señor Jesucristo es un pecado imperdonable. Porque ofende a Dios de una manera grave. O sea, echa demonio por el poder de Satanás, porque está endemoniado. Entonces, esa es una de las maneras que el Señor dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan mentiras. Entonces, el ministerio del Señor, los enemigos y sobre todo los religiosos de la época persiguieron al Señor también a través del vituperio. No solamente el Señor padeció hasta la muerte y muerte de cruz, aunque estaba en el plan del Redentor, pero los hombres lo hicieron, también Él fue vituperado. Por lo tanto, otra manera de ser perseguido es a través de la mentira, de la ofensa, que de pronto se reciba por nuestra lealtad a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que ser bien veraces en esto, hermano. Creo que nosotros no hemos padecido persecución por causa del Evangelio. ¿Ha recibido persecución por causa del Evangelio? ¿De pronto le han ido a confiscar su casa por causa del Evangelio? Salieron, no sé, un decreto por ahí, lo llevaron a la cárcel por causa del Evangelio. Tenemos que ser veraces. De pronto hasta nos sentimos honrados de ser cristianos y de pronto la sociedad, ¿no es cierto?, para confundirnos, hasta nos dan un día de los cristianos evangélicos. No sé si en todos los países, creo que no. Pero hay un día que es el día de los evangélicos y van autoridades eclesiásticas y están en la moneda y hacen unas cosas. En fin, hoy que estamos bien. Entonces, al parecer no hay persecución. Tenemos que ser bien veraces que de pronto en el tiempo que nosotros estamos viviendo no hemos recibido la persecución del tipo del versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, pero bien podríamos ser perseguidos a través del vituperio, a través de la ofensa, a través de la mentira. Y yo estaba reflexionando, hermano, y vuelvo a ser bien veraz, yo nunca he sufrido nada por el Evangelio, ninguna persecución. Una de las veces que estábamos predicando al aire libre, salió una mujer con una manguera y nos mojó bien mojado. Pero era un día de verano, al final nos hizo un favor. Recuerdo sí que hermanos de antaño contaban que ellos sí que eran perseguidos y que la religión oficial de pronto tomaba piedra, ¿no es cierto? Cuando iban en fila, estoy hablando, no sé, del año 1930, 1940, a los lugares de reunión, ellos eran apiedrados, pero al final era algo ya que no era tan importante, los hermanos lo resistían aquellas cosas, pero en este tiempo no, hermano. No tenemos la experiencia que tuvo la iglesia primitiva de recibir una fuerte persecución física. Pero el versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y yo estaba considerando que a los 24 años
de mi ministerio pastoral, yo he recibido muchos ataques y dificultades en el ministerio, hermano. No por lo que podríamos llamar el mundo, lo de afuera, sino por creyentes mundanos dentro de la iglesia. Y no me estoy refiriendo propiamente tal de esta iglesia local congregada aquí en este lugar, hermano. Por creyente, hermano, en mis 24 años de ministerio he recibido vituperios por creyentes mundanos que adoran las formas y los legalismos. Y ellos fueron nuestros más grandes perseguidores en el inicio de nuestro ministerio. Porque como conocimos la verdad del Señor, fuimos libertados de aquello, pues, hermano. Porque la misma Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Resulta que nosotros no hemos tenido como pastores persecuciones físicas de gente de afuera, sino que la tuvimos de personas dentro. Y ahí puedo decir tal vez de cristianos mundanos, porque insisto, ellos adoraban la forma y los legalismos, pero sin embargo no adoraban al Señor en espíritu y en verdad. Bueno, todo eso ha servido para afirmar nuestra fe y darnos la victoria y vivir en dependencia de nuestro Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias al Señor porque Él nos ha dado la fuerza para resistir, inclusive hasta el día de hoy, con las mejores palabras, decirnos que de pronto el camino que llevamos no es el camino que agrada al Señor. Cuando la persona está imbuida en las tradiciones y en los legalismos, hermanos, son enemigos de la fe. Pero qué bueno es el Señor, porque Él nos ha dado valentía y ha afirmado nuestra fe, y Él lo va a seguir haciendo, hermano. ¿No? El versículo 12 y final dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, no solamente nosotros estamos viviendo en el reino de los cielos y ya estamos recibiendo de la gracia del Señor en este tiempo de persecución o de vituperio, sino también se proyecta hacia adelante la bendición del Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El galardón será recibido en el tribunal de Cristo, hermano, porque aquí ya está hablando en el futuro. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Las lágrimas y de las pruebas serán enjugadas por la mano admirable y amorosa del Señor. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice el libro de Apocalipsis. Y nosotros no estamos solos. Dice, otros ya experimentaron este tipo de situación. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahí usted tiene el libro a los Hebreos, capítulo 11, y va a ver esa lista interminable de hombres y mujeres de Dios que el mismo libro a los Hebreos dice, el mundo no era digno de ellos. O sea, el mundo no merecía tal calidad de personas tan excelentes.
Entonces, qué tremendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. La persecución y el vituperio tienen, hermano, bendición. Y la bendición es que hay gozo, hay alegría. Una, porque se vive en el reino de Dios y porque también hay promesa de galardón en el tribunal de Cristo, pero también tiene que ver, hermano, porque nuestra experiencia de persecución o de vituperio no es una experiencia solitaria. Si sufrimos persecución, ya sea física por nuestra lealtad a nuestro Señor Jesucristo, o vituperios, que es diferente a la persecución física, hermano, ese padecimiento no se hace en solitario. La Biblia dice, el Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Ni se inmutó, algunos hermanos están hasta durmiendo. Ahí despertaron. Hermano, la señal que una persona es creyente por su lealtad a Cristo es que va a recibir persecución o va a recibir vituperio por su lealtad a Cristo. Si no hay una señal de esa, hermano, habría que revisar nuestra cristiandad. Ahora, estoy diciendo que la bendición de los sufrimientos es que ella no es que uno la experimente solo, porque el Salmo dice, por segunda vez lo leo, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Bendito sea el nombre del Señor. Si el Señor no hubiese estado en los primeros años de mi ministerio, en la angustia que pasamos, hermano, hubiéramos sucumbido. Pero qué grande saber que en nuestra angustia el Señor estuvo con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Muchos de ustedes no conocen esa historia, pero que sí la hemos experimentado, pero el Señor, Él ha estado con nosotros en nuestra angustia. Y dice, lo libraré y le glorificaré. Le glorificaré. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, concluyo. ¿Por qué el mundo y los creyentes mundanos persiguen a los ciudadanos del reino de los cielos? Porque los ciudadanos del reino de los cielos manifiestan los valores y el carácter manifestado en las bienaventuranzas, porque somos diferentes, contrarios totalmente al pensar, al actuar del mundo y al legalismo y a las tradiciones de los religiosos. Por eso nos persiguen, hermano. Ahora, nuestra persecución es muy probable, insisto que no va a ser como la del primer siglo, pero por tu lealtad a nuestro Señor Jesucristo, de pronto vas a tener que sufrir en el trabajo. Ahora, si tú estás totalmente misturado al mundo, no te va a pasar nada. Si dicen media hora de colación y tú te tomas 1 hora y media,
y haces lo mismo que hace tu compañero del mundo, no te va a pasar nada. Pero si te toman la media hora, hermano, ellos van a estar mal contigo porque tú estás alumbrando. Y cuando hacemos las cosas a la manera del Señor, hermano, de seguro va a haber persecución a causa de la justicia. Por lo tanto, si nadie habla mal de nosotros, porque, insisto, no tenemos la persecución del primer siglo, pero si nadie habla de nosotros a causa de nuestra lealtad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que preguntarnos si verdaderamente hemos conocido al Señor, hermano. Una buena pregunta que habría que hacerse. ¿Están las bienaventuranzas de nuestro Señor presentes en nuestra vida? De lo contrario, si no están, tendríamos que revisar nuestra cristiandad, hermanos. Eso es lo primero. Y lo segundo, no hay nadie que sufra persecución en solitario. Con esto termino. Colóquese en pie. Voy a terminar con una historia. ¿Se acuerda del libro de Daniel? ¿Cómo estamos en la lectura bíblica? Perfecto. Ya 4 años atrás hemos leído, 4 o 5 años hemos pasado por el libro de Daniel. Ahora todavía no, estamos en Génesis. La historia de Daniel nos cuenta que echaron a un horno ardiente 7 veces más ardiente que lo corriente a Sadrat, un nombrecito, Mesac y Abednego. ¿Y sabe por qué lo echaron al horno del fuego? Porque ellos no cedieron en su lealtad a Dios. Este sermón bien fácil se puede llamar lealtad al Señor. Los consejeros, estoy leyendo una versión, los consejeros observaban. ¿No echaron al fuego a 3 hombres atados? Preguntó el rey y exclamó. Pues yo veo a 4 desatados, paseándose en medio del fuego y no le ha pasado nada. Y el aspecto del cuarto es de hijo de los dioses. No hay nadie que sufra persecución en solitario. Hermano, de pronto nosotros pensamos que estamos solos, pero el Señor está con nosotros. Si demostramos nuestra lealtad al Señor, de seguro, hermano, si somos leales al Señor en lo que Él nos muestra en su palabra, va a venir persecución y vituperio o vituperio. Hemos dicho que es muy probable sea vituperio en este tiempo. Si no nos pasa nada, si somos las medallitas de oro para todo el mundo, revisemos nuestra cristiandad, hermano. Porque el mundo nos odia, porque el cristianismo es contracultura y los religiosos también nos odian, como odiaron a nuestro Señor Jesucristo. Los viejos esos religiosos hasta se vestían religiosos, ¿se acuerdan las pintas que tenían ellos? Pero ellos llevaron también a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como el cuerpo de Cristo, estamos completando las aflicciones de nuestro Señor. Bueno, ahí hay otro tema. Pastor, entonces el Señor no completó todas las aflicciones en la cruz del Calvario. Sí, por la redención, Él las completó todas. Pero el cuerpo de Cristo tiene que completar las aflicciones que faltan hasta el día que el Señor lleve a su iglesia. Por lo tanto,
en nosotros se van a ver completadas las aflicciones del Señor Jesucristo. ¿Dónde lo sacó eso, pastor? De la Biblia, pues. Si así lo dice la palabra del Señor, que la iglesia va a completar las aflicciones del Señor. Que nos bendiga, hermano. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos quieren ser leales al Señor? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dios nuestro Padre Celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres tan grande, tú eres tan fiel, tú eres tan leal. Tú nos muestras con claridad total tu palabra y no nos muestras una cara de las presiones tuyas, sino que nos muestras todo. Y nos dice que por ser contraculturales en esta sociedad que vivimos, en esta sociedad mundana, vamos a tener persecución y vituperios. Señor, ayúdanos a ser leales a ti, porque en la lealtad a tu nombre, a tu servicio, a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se va a demostrar rápidamente si verdaderamente estamos en la fe. Porque el mundo no va a contrariar, el mundo no se va a afinar con nosotros, todo lo contrario, se va a poner en contraoposición a nosotros. Así lo hemos visto a través de tu palabra. Señor, que ellos, los impíos, desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Gracias, Señor, por darnos a conocer la situación en que vivimos. Pero más gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que somos dichosos y felices, porque a través de esta persecución o estos vituperios vivimos en el reino de los cielos, que hizo una invasión acá a la tierra, y porque nuestro galardón en los cielos es grande. Muchas gracias, nuestro Padre Celestial. Gracias. Y porque en medio de la tribulación, en medio de la prueba y de la dificultad, por causa de la justicia, no estamos solos. No fueron 3 los que se echaron al horno del fuego, pero yo veo uno, cuarto, y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque en medio del horno ardiente, por ser leales a ti, los jóvenes hebreos no estuvieron solos, ni sufrieron nada de ese fuego abrasador, porque tú estás en medio de ellos. Bendito eres Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu compañía, y porque si tú estás en medio de nosotros, Señor, podemos ser más que victoriosos. Bendito nuestro Padre Celestial. Graba tu palabra en nuestro medio, bendícela para nuestro bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.